felicidades por este aniversario y muchas gracias por permitirme hoy estar con ustedes compartiendo mi experiencia sobre el tema que me han dado, que es resentimientos, contagio familiar. Yo provengo de un hogar alcohólico. Mi papá fue alcohólico. Mis tías eran alcohólicas, mis tíos también eran alcohólicos. No es por presumir, ¿verdad? Pero la mayoría de mi familia es alcohólica. Yo crecí y nací en un hogar alcohólico. Dice la literatura de Al-Anon, yo vengo de los grupos de familia Al-Anon. Dice la literatura que un hogar alcohólico es un hogar disfuncional. Es un hogar en donde viven un montón de enfermos viviendo bajo un mismo techo. No sé si usted conozca algún hogar así. Pero en un hogar disfuncional no existe la comunicación, el respeto, la confianza, la armonía, mucho menos existe la felicidad. Entonces, una persona que viene de un hogar disfuncional viene arrastrando muchos resentimientos en su vida. Yo sé que este grupo es de cuarto y quinto paso, pero yo quisiera preguntar, ¿quiénes vienen de un hogar alcohólico? ¿Podrían levantar su mano? La mayoría. La mayoría viene de un hogar alcohólico. Esto quiere decir que si usted viene de un hogar alcohólico, el daño que usted trae no fue cuando usted bebió, sino viene desde la infancia. ¿Por qué? Porque un alcohólico daña directamente a 8 personas que viven directamente con él, eso dice la literatura. Por lo regular, las personas más dañadas son la esposa y los hijos. Desde ahí, muchos ya venimos con resentimientos arrastrando en la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la literatura, el resentimiento es el agresor número 1. Es decir, que el resentimiento mata más que el propio alcohol. Así lo dice la literatura. Si usted bebió, solamente fue un síntoma. Dice la literatura, el alcohol solamente fue el síntoma de problemas de personalidad más profundos. No sé si me explico. Estos problemas de personalidad ya vienen desde atrás, desde el ayer. Yo, por ejemplo, crecí junto a mi abuela fue alcohólica. Mi abuela era una persona que a todos sus hijos, más bien a todos sus hijos agredió, ofendió, lastimó. A todos sus nietos nos puso apodos. Según como te veía mi abuela, era el apodo que te quedaba. Mi abuela nos etiquetó. Mi abuela fue la alcohólica protagonista en la familia. Ella empezó a beber desde la edad de la adolescencia y jamás reconoció que tenía una enfermedad, mucho menos llegó a un grupo. No todos tienen la oportunidad de llegar a un grupo como este. Y hay gente que está en un grupo como este y de todos modos no avanzan. No sé si usted conozca a alguien así. Aquí no, ¿verdad? Aquí no hay de ese tipo de cosas. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de avanzar? Porque estos programas de autoayuda es para que una persona empiece a trabajar con su historial. Miren, yo crecí al lado de mi abuela, crecí al lado de mi padre, crecí al lado de mis tíos, y dentro de esa familia disfuncional, todo mundo se echaba la culpa a todo mundo para nadie hacerse responsable de sí mismo. No sé si usted conozca a alguien así. Dice la literatura, resentimientos viene de 2 palabras. La primera palabra es y esa palabra quiere decir volver. Y la segunda palabra es sentir, y quiere decir sentir. O sea, es decir, resentimiento quiere decir volver a sentir. Pero saben, los familiares de alcohólicos por lo regular volvemos a recordar más lo malo que lo bueno. ¿Cierto o no cierto? ¿Conocen a los resentidos? ¿Vinieron? Nomás una se nos coló por acá. Ya se le va a quitar a compañía. Mire, se le ve. Ah, sí, se le ve. ¿Conocen a los resentidos? Una persona resentida viene destruida. Una persona resentida viene dañada desde la infancia. Es una persona que constantemente vuelve a recordar el daño que le hicieron. ¿Conocen a alguien así? No. Es más, hay gente que ya llegó a AA, todavía sigue resentido con sus padres. No sé si usted conozca a alguien así. Dice la literatura, el alcohólico es un niñote. Así lo dice la literatura, no me vea feo, padre. Es un niñote, es un niño que nunca creció.
y el resentimiento se incrusta en el alma. Por eso en AA hay un tema que se llama la perversa enfermedad del alma. No sé si ustedes la han llevado a cabo. ¿Sabe cuál es sabe a qué se refiere ese tema? A los resentimientos. Esa es la perversa enfermedad del alma, la que traes incrustada aquí adentro. Una persona resentida es una persona que vuelve a recordar todo el daño que le hicieron de manera constante para estar sufriendo de manera constante. Una persona resentida tiene una memoria fotográfica. No sé si alguien de pura casualidad aquí se acuerda de sus resentimientos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y bien, ¿verdad? Fíjense, una persona resentida tiene memoria fotográfica. Se acuerda del día, la hora, el lugar, lo que le dijeron y lo que le hicieron, los desgraciados. ¿Cierto o no cierto? Sí. Puede olvidar todo, pero los resentimientos jamás los olvida. ¿Saben para qué los almacena un resentido? Para vengarse de esas personas. Dice la literatura, el resentimiento es veneno en el alma. Una persona como yo que alberga resentimientos es una persona amargada, frustrada, resentida, jodida. Se le nota en el rostro. ¿Han visto a los resentidos que andan por ahí caminando? Ahí vienen al grupo con su cara de muerto. Decía mi padrino, si antes de llegar al grupo te encontraras una funeraria, hasta la caja te ofrecen, güey. Y hasta descuento te hacen. Pásale, güey, pásale. Mira, con esa pinche cara que traes, tú ya no vas a valer madre. De una vez ves cogiendo tu caja. Y si los agarras de oferta, hasta descuento te hacen. Ahí llegas al grupo con tu cara de muerto. Y lo primero que llegas al grupo te preguntan, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y la familia? Unida, sí, pero contra ti. ¿Por qué? Porque dice la literatura, la cara es el espejo del alma. En tu cara se refleja tu tristeza, en tu cara se refleja tu depresión, en tu cara se refleja tu amargura, en tu cara se reflejan tus resentimientos, en tu cara se refleja lo que hay en tu alma. La pregunta es, hoy, ¿qué hay en tu alma? ¿Hay amor o hay odio? ¿Hay alegría o hay tristeza? ¿Hay liberación o sigues cautivo, encadenado a tus resentimientos? ¿Qué hay en tu alma? Algunos nada más llegaron a AA, dejar de beber, pero fregados siguen estando. Digo, no aquí, ¿verdad? Ya en otro grupo donde yo a veces los nuevos vinieron a dejar de beber, los viejos vinieron para no enloquecer. Pero finalmente, una persona resentida es una persona que viene herida del alma. Es una persona que viene con recuerdos dañinos del ayer. Es una persona que aún sigue odiando. ¿Saben? Yo crecí odiando a mi familia. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 10 años de edad, y a esa edad yo ya empecé a trabajar siendo niño. Iba en 5º año de primaria. Él nos abandonó y se fue a morirse con su botella. Y yo recuerdo ese momento, recuerdo esa noche, recuerdo cuando él decidió partir. Esa noche me levanté de la cama y lo seguí pidiéndole que se quedara. Pero era más fuerte su obsesión por beber que lo poco que podía sentir por su familia. Y se fue. Yo empecé trabajando siendo niño. Primero empecé vendiendo paletas afuera de la colonia para llevar dinero a la casa. Después empecé como cerillo en un centro comercial ganando propinas. Ese dinero que yo ganaba, ese dinero yo lo llevaba a la casa. Yo empecé a convertirme en un adulto chiquito siendo niño. Empecé a tomar responsabilidades de adulto. ¿Por qué? Porque mi papá nos abandonó. ¿Saben cuánto di ese cabrón? ¿Saben de qué tamaño eran mis resentimientos contra mi padre? Yo vivía odiándolo, yo vivía
maldiciéndolo, yo vivía recordando muchas cosas que él hacía, sus gritos, sus enojos, sus angustias. Yo no tuve un papá que me llevara a jugar, yo no tuve un papá que me llevara a correr, yo no tuve un papá que se sentara conmigo a hacer la tarea, yo no tuve un papá que se preocupara por mí, yo no lo tuve. Es más, yo no sé qué es tener padre. Así de fácil. ¿Cómo crees que llegué? ¿Cómo crees que crecí? Lleno de odio, lleno de resentimiento. Y hay gente en los grupos que tiene años en los grupos y sigue resentida. No sé si usted conozca a alguien así. Pero una persona que llega con las heridas del alma y no trabaja el programa, se empieza a morir lentamente. Porque esta enfermedad es silenciosa, ¿cierto o no cierto? A mí, es más, aquí hay gente que ya se murió y todavía no se ha dado cuenta. Siente que está viva porque respira. Hay veces que los veo todos muertos en su silla. Yo a veces digo que estamos jugando las estatuas de marfil. Ahí están muertos en su silla, todos clavados. Y hay veces le preguntas al oye, ¿y tú a quién esperas? ¿Al nuevo o a la muerte? Y te contesta, pues al que llegue primero. No, usted ya se murió, pero no, ni siquiera se ha dado cuenta, porque no necesitas estar en un féretro para estar muerto. En el momento que almacenas resentimientos, tú ya estás muerto. ¿Sabe por qué? Porque el resentimiento impide sentir alegría. El resentimiento impide entregarte a la vida. El resentimiento impide vivir el presente. Es una ancla que te ata al pasado. Es una cadena que no te permite crecer. Es un dolor que traes en el alma que no te permite vivir bien con los demás. Es más, hay gente que está resentida hasta con ellos mismos. No sé si usted conozca a alguien así. Nomás te ves en el espejo y ¿qué me ves, ojete? Y te vas. Es más, nomás te paras en el espejo y hasta el pinche espejo se quiere romper. ¿Por qué? Porque vienes una persona que viene de un hogar enfermo, emocional, disfuncional, trae heridas en el alma muy profundas, que solamente trabajando en ellas a través del programa va a poder sanar. Pero solamente si las trabaja. Si no, aquí puedes seguir viniendo a tomar café, no hay pedo. Hay gente que cree que se va a recuperar tomando café. Si tú llegas y vienes loco, vienes al grupo y tomas café, te vas a ir igual de loco, pero con más café. ¿Sí me explico? El café no te va a recuperar. Hay gente que ya hasta se siente Raúl Velasco, nomás pasan y... quiero café. De tanto café vas a quedar, güey. No, eso no se cura con el café. Esta enfermedad se trabaja en lo espiritual. A mí me dijeron en el grupo, mire, yo llegué a la edad de 15 años a un grupo. Yo llegué porque mi mamá me pasó el mensaje. Mi mamá está aquí presente y tiene 36 años en los grupos de Al-Anon. Ella se casó con un alcohólico y llegó a los grupos. Mi mamá me llevaba a los grupos desde niño. Yo rechacé muchos años lo que son los grupos porque yo pensaba que no funcionaban. Pero yo, en toda mi infancia, me la viví odiando a los demás. Los censuré, los juzgué, los critiqué, los manipulé, los chantajeé. No sé si usted conozca a alguien así. Y los odié. Muchos años odié a las personas. Mi mamá me pasó este mensaje y yo rechacé el venir a un grupo de Al-Anon. Dice la literatura, el primer síntoma de un enfermo emocional es la negación. El alcohólico niega ser alcohólico, pero los que vivimos alrededor de un alcohólico negamos necesitar ayuda. No sé si usted ha intentado llevar a su hijo a un grupo y le dices a tu hijo, ve a la junta y te manda a ti. ¿Por qué? Porque la negación es la primera característica del familiar de un alcohólico. El alcohólico niega ser alcohólico, pero nosotros que vivimos alrededor de ellos negamos necesitar ayuda. Mas sin embargo mi mamá no se venció y me insistió, y cuando ella me estaba insistiendo a que yo llegara a un grupo, yo ya andaba bebiendo. Yo ya andaba bebiendo a mi edad de 12, 13 años de edad.
Mis amigos en la secundaria me decían, salte de ahí, ¿qué haces con esa madre, esa abuela alcohólica? ¿Qué haces con ese padre que te abandonó? Salte de ahí, vámonos a beber. Y yo empecé a beber diferentes marcas de alcohol. ¿Saben? Nunca me gustó el alcohol, pero sí me gustó el efecto que producía en mí. ¿Por qué? Porque me ayudaba a olvidarme. Muchos a lo mejor se convirtieron en un alcohólico porque viviste cicatrices de abandono. Muchos puede ser que se hayan convertido en alcohólico para dejar de sentir esa soledad que llevas adentro del alma. Y yo empecé a beber para olvidarme de mis problemas, y mi mamá me pasó el mensaje. Llegué a un grupo y empecé a entender, primero que nada, que el alcoholismo es una enfermedad. Es una enfermedad progresiva y mortal, que no solamente daña a la persona a quien bebe, sino daña directamente a las personas con las que el alcohólico convive. Empecé a entender que yo venía dañado del alma, que yo traía mi alma dañada. ¿Por qué? Porque viví en un hogar disfuncional y odié a todas las personas con las que yo conviví. Hay gente que está en los grupos que aún sigue odiando a la gente con la que convive. Y yo llegué de esa naturaleza. Tuve que empezar a conocer el programa y a trabajar en él para poder trabajar con resentimientos. De otra manera no iba a poder salir de ello. Solamente cuando empieza una persona a trabajar en su historial y a revisar qué es lo que traes en el alma, te podrás dar cuenta cuán dañado vienes, cuán dañado estás. De nada te sirve llegar a un grupo y acumular años si sigues resentido. Y aquí hay gente resentida. No levante su mano, se le ve. De aquí yo los estoy viendo. Se le ve la gente, ¿eh? Sí, los resentimientos se notan, los resentimientos se reflejan. Hay gente que no sabe reír. ¿Conocen a esos padrinos o madrinas? Bien padrino y bien madrina, pero está repinche amargado. Pero eso sí, da un chingo de sugerencias. Hazle así, hazle asado. Pídele perdón a tu papá, a tu mamá. Oye, padrino, tú se la pediste, no, güey, pero tú pídesela a ver si sugieres lo que no vives. Y una persona que no trabaja su historial jamás sabe de sus resentimientos. Los resentimientos te matan, te dañan, te acaban, hacen que te mueras lentamente, que vayas perdiendo la alegría de vivir, que vayas perdiendo la alegría de existir. Una persona resentida vive odiando a los demás, vive jodida, vive destruida, es más, vive muerta. Ya se murió, pero no nos ha dado cuenta. Cuando yo empecé a entender todo el mal que yo traía, entonces fue cuando realmente empecé a trabajar en ellos, en esos resentimientos. Dice la literatura, el alcoholismo ha roto la comunicación, la confianza y el respeto de un hogar. Hay veces el alcohólico anda más preocupado por ser jerarca de su grupo que por reparar los daños que ha hecho a su familia. No sé si usted conoce a alguien así. Una persona que empieza a trabajar con sus resentimientos, empieza a trabajar con el programa. Y el programa te va ayudando a que vayas entendiendo, primero que nada, todo el daño que ellos te hacen. Miren, el resentimiento daña a la persona quien recibe la ofensa, no daña a la persona quien la brinda. No sé si me explico. Es más, hay personas que tal vez te hicieron daño que ya ni se acuerdan. Andan recontentos en la vida, pero tu mente enferma no te deja en paz, te recuerda cada suceso, cada momento, cada día. No sé si les ha pasado. De repente te despiertas hoy y te acuerdas que hace 3 años te mentaron la madre y te encabronas. Y esa persona que te lamentó ya ni se acuerda. Pero el resentido no olvida. El resentido graba todos sus resentimientos y los mete en su disco duro. ¿Saben para qué? Para sufrir más. ¿Conocen gente que les encanta sufrir?
Bueno, ustedes ya están en el cuarto, ¿no? Yo digo a los que están en el tercero, segundo. Estos güeyes todavía les gusta. Ustedes ya están reavanzados. Una persona resentida jamás olvida. Recuerda de manera constante e inmediata todo lo que las personas le hicieron y lo ocupa para odiar y para vengarse de los demás. ¿Conocen a alguien así? Hay gente que viene a junta y en lugar de hablar de tus resentimientos, lo que menos haces es hablar de ellos. Hay veces que estamos en la junta y el tema se llama resentimientos. Y a veces le dices a alguien, compañera, ¿gustas hablar de resentimientos? Y te contesta, no, mira, pásala que ella está más resentida que yo. Compañera, ven y habla de tu resentimiento. Ven, compañera, ¿quieres pasar y hablar de tus resentimientos? No, muchas gracias, yo aquí espero el infarto, muchas gracias. No, pásale, que si no el pinche infarto te va a agarrar, pero allá afuera. Esto no es un juego, es una enfermedad, y es la enfermedad del alma. Tu alma está dañada. Si no trabajas con tus resentimientos, esos resentimientos te van a matar poco a poco. Lentamente, silenciosamente te vas a morir. Yo odié a toda mi familia, más a mi padre y más a mi abuela, pero a todo, hasta a mí mismo yo odiaba. Este es un contagio familiar. Por eso es importante que la familia de un alcohólico reciba ayuda. Hay gente que piensa que con que él vaya a AA ya las cosas se van a componer. No, tu familia. Hay gente que se viene a donar a la tribuna cumpliendo muchos años en AA, pero a veces me pregunto, ¿habría que preguntarle a la familia si realmente este cabrón hizo un cambio? ¿Cierto o no cierto? Yo a veces quisiera que viniera Laura de América, viniera un grupo a un aniversario de AA y que le dijera a la esposa, que pase la esposa de este desgraciado para ver si es cierto que este pendejo ya cambió. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la familia es quien va a constatar si realmente has hecho esos cambios. Tú puedes venir aquí a la tribuna y adornarte y decirte que tienes muchos años y que la sobriedad y que la cuarta dimensión de la existencia y que su pinche madre, pero ¿realmente hay esos cambios en ti? ¿Realmente estamos trabajando el programa o venimos a dar sugerencias que ni nosotros mismos hacemos? ¿Sí me explico? Mientras una persona no trabaje el programa, va a seguir igual. Hay gente antigua en AA que no viene a cambiar, nomás viene a acumular años para no perder su antigüedad. No aquí, ¿verdad? Allá donde yo. Pero sigue igual de peor. Mientras no haya un cambio sincero, mientras no haya un deseo de cambiar, mi vida va a seguir siendo igual. ¿Cómo empecé a trabajar los resentimientos? Ahí les va. Esta es mi experiencia. Primero tuve que aventarme los 7 primeros pasos del programa. Que no sé si mis pasos sean iguales a los tuyos, pero si no son iguales, son similares. ¿Sabe por qué? Porque todos los pasos están extraídos de Alcohólicos Anónimos. Y de ahí se extrajeron los pasos de Al-Anon, y de ahí se extrajeron los pasos de comelones compulsivos y de otras agrupaciones. De ahí viene todo. Primero te pide que te derrotes ante la locura y que admitas que tu vida se ha vuelto ingobernable. ¿Cierto o no cierto? Segundo, te habla de que un poder superior te va a devolver el sano juicio. Tercero, te pide que entregues tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios según tu propio entendimiento de Él. Cuarto paso es el conocimiento de sí mismo. Ah, pues ustedes son expertos en el cuarto paso. Ustedes sí hallan. Dice el cuarto paso: sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Una persona que hace un cuarto paso se conoce. ¿Y para qué me sirve conocerme? Para cambiar. Porque si no te conoces, entonces ¿qué cambias? Y después viene el quinto paso: admitir ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo la naturaleza exacta de mis faltas.
Yo no sé si ustedes siguen más o ahí se quedan, pero bueno, yo sigo más allá. Sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase nuestros defectos de carácter. Séptimo paso, humildemente le pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Dice Ananón, en doble A dice que me limpiase de mis defectos de carácter. ¿Cierto o no cierto? Y viene el octavo. Dice el octavo paso, hicimos una lista de las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos enteramente dispuestos a reparar el mal causado. Este es el paso que me llevó a trabajar con mis resentimientos. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja el octavo paso, lo que te invita a hacer el octavo paso es que hagas una lista de las personas a quienes tú has perjudicado. La pregunta es, ¿usted ha perjudicado a los demás? ¿Está usted consciente a quiénes ha perjudicado? Y luego dice en mi literatura, si en esa lista de personas hay personas a quienes tú has perjudicado, pero también hay personas quien te han perjudicado a ti, lo que debes de hacer es perdonar el daño que te hicieron para poder tú reparar el daño que hiciste. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Es decir, este paso lo que te invita es a que perdones. Y eso no es algo fácil. Dice la literatura, perdonar no es olvidar, es liberar el dolor. Es decir, que este paso te invite a que liberes el dolor que traes en el alma y que lo has traído por años y que no te deja vivir bien. A que seas honesto contigo mismo y entonces trabajes con ese dolor que traes adentro. Porque nunca se te va a olvidar lo que otra gente te hizo. A lo mejor aquí hay gente que fue golpeada de niño. A lo mejor aquí hay gente que fue huérfana de niño. A lo mejor aquí hay gente que fue maltratada, violada, abandonada de niño. Eso jamás se te va a olvidar. Dice la literatura, serias fracturas de la infancia permanecen por debajo del inconsciente. Aquí las traes. ¿Cierto o no cierto? Aquí las traes. Aquí traes a tu papá, a tu mamá, a fulano, a mengano, a perengano, a tu tío, al que te crió, a todos aquí los traes. Por eso dice, aquí traes el veneno desde la infancia. Y esos recuerdos dolorosos son los que dañan tu alma. Ahora imagínate, si tú vienes dañado, yo te pregunto, ¿cómo crees que estén tus hijos hoy? ¿Cómo te imaginas que estén ellos hoy? ¿Crees que estén bien? ¿Crees que estén afectados? ¿Crees que necesitan ayuda? ¿O porque tú eres el líder están bien chingones tus hijos? No. Todo hijo de alcohólico debiera ir a un grupo, dice Claudia Black. Necesitamos ayuda para sanar el alma herida que vienes arrastrando desde la infancia. El octavo paso, lo que me estaba invitando era a que perdonara a esas personas que me hicieron daño. Pero ¿cómo le hago? Yo no podía perdonar a mi padre, yo no podía perdonar a mi abuela nos etiquetó, mi abuela nos juzgó, mi abuela nos criticó, mi abuela en lugar de contarnos cuentos bonitos nos contaba cuentos de horror. Que ahí viene el coco, la llorona loca, el jinete sin cabeza. Yo me sentía sin cabeza antes de que llegara el pinche jinete. Mi abuela estaba loca. El pedo es que nunca lo supo. ¿Cómo le hago para perdonar esas fracturas que traigo desde la infancia? ¿Cómo le hago? Perdonar no es algo fácil. Perdonar lleva trabajo. Perdonar lleva un trabajo espiritual. Que el mismo programa te puede ayudar a realizarlo si tú trabajas contigo mismo. Miren, yo me acercaba a mi padrino y le decía, ¿sabes qué? No puedo perdonarlos. Y mi padrino me decía, inténtalo. Le decía, no mames, padrino. ¿Cómo quieres que perdone a esas personas que me hicieron daño? ¿Cómo quieres que perdone a esas personas que cicatrizaron mi alma? ¿Cómo? Y me decía, a través del programa y a través de Dios.
Miren, lo intenté, pero no pude al principio. Primeramente, mencioné el nombre de todas las personas que me habían hecho daño. Mi papá, mi abuela, mis tíos, fulano, mengano, perengano. Y me decía mi padrino, ya que hayas pronunciado el nombre de todos ellos, pídele a Dios que los bendiga. Y yo decía, mi pinche padrino está loco. ¿Cómo quiere que pida a Dios que los bendiga? Y entonces llegaba yo a la casa, pronunciaba yo el nombre de esas personas y ya que estaban juntos le pedía a Dios que los matara de una vez. Sí. ¿Por qué? Porque esos son los recuerdos que traes desde la infancia, esos son los daños, son las cicatrices que te están marcando el día de hoy. Es lo que no te permite crecer, es lo que no te permite avanzar. Y yo le decía a mi padrino, no puedo, y me decía, híncate y pídele a Dios que te ayude. Híncate y pídele a Dios que te ayude. Pero pues si eres soberbio, ¿cómo te vas a hincar? ¿Cómo le va a pedir un Dios a otro Dios? Pues no se puede. ¿Cuándo has visto una víbora hincada? Yo le decía, no puedo, y me decía, híncate, híncate, pídele a Dios que te ayude. Y entonces, era tanto mi coraje, era tanto mi odio. Es más, hay personas que no sé si se reflejen, que los mismos resentimientos no te dejan dormir. ¿Sí o no? Sales bien de tu grupo, llegas a tu casa, tiendes tu sábana de autoconmiseración, agarras tu almohada de odio, abrazas toda tu almohada de resentimientos y te tapas con la culpa y ya valiste mal. Y a sufrir. ¿Cierto o no cierto? Ya estás en tu casa aventándote unas pinches juntas locas tú solo. Que este cabrón, hijo de tal por cual, pero va a ver, le voy a decir, porque ¿qué se cree? Yo ya soy padrino, hijo de su pinche. No, espérate, güey. Eso es tu enfermedad, esa. Te entra el miedo, angustia, desesperación, depresión, ansiedad, abatimiento, resentimiento. No sé si ustedes sepan lo que es eso. No puedes dormir, te volteas de un lado, te volteas del otro y no duermes. Prendes la tele y no duermes ni aunque te salga un japonés y te diga Dalai. Y le dices, Dalai tu madre. Tú no necesitas Dalai, tú necesitas tribuna. Ven y habla y di que te sientes mal. Ven y habla y di que los odias. Ven y habla y di que no puedes con ellos. Ven y habla de eso que te está haciendo daño. E híncate y pídele a Dios que te ayude. Híncate y pídele a Dios que te ayude, porque solo no puedo. Necesito ayuda. Y entonces me empecé a hincar y le decía, Señor, te necesito, ayúdame a perdonar porque no puedo. Traigo cicatrices en el alma del pasado que no me permiten vivir bien mi presente. Estos resentimientos no me permiten sentir alegría. Cada vez los odio más, cada vez me siento más mal, cada vez estoy peor por estos resentimientos. Ayúdame. Y Dios me empezó a ayudar. Dios me empezó a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque se lo pedí de corazón. Pídele a Dios que te ayude. Ábrele tu corazón a Dios y pídele a Dios que habite en ti y que te ayude a perdonar eso que tú crees que nunca vas a poder perdonar. Dice en una de sus promesas de AA, Dios va a hacer por mí lo que yo solo no puedo hacer. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuándo? Cuando yo esté dispuesto y se lo pida humildemente a Dios. Y entonces empecé a hincarme y a pedirle a Dios que me ayudara a perdonar esas fracturas que traía de la infancia. Ese contagio familiar que heredé, esa enfermedad del alma que me estaba destruyendo día con día, aún sin ser alcohólico. Aún sin ser alcohólico. Y me acerqué a mi padrino y le decía, ¿cómo le hago para empezar a perdonar? Y me decía, ¿quién es la persona que más odias? Y le digo, mi papá.
y me dijo, ¿por qué lo odias? Porque nos abandonó, porque era un bebedor, porque se iba de la casa, porque nunca estaba con nosotros, por esto, por aquello, por esto y por esto más. Me dijo, ok, ¿ese es tu odio contra tu papá? Le dije, sí. ¿Y te has preguntado cómo fue la infancia de tu padre? Le dije, no. ¿Por qué no lo investigas? Puede ser que aquí haya gente que aún esté odiando a sus padres, no lo sé. Puede ser que aquí haya gente que aún esté odiando a personas con las que tú te criaste en la infancia, no lo sé. Pero yo a la persona que más odiaba era mi padre. Y este padrino me dijo, pregunta cómo fue su niñez de ese hombre, cómo fue educado, cómo fue tratado de niño. Y entonces le pregunté a mi mamá, le pregunté a mis tías, ¿cómo fue educado mi padre siendo niño? Y entonces pude entender la historia. Mi papá viene de un estado al sur de la ciudad, en Oaxaca. Ahí fue regalado por una familia. Mi papá era el criado de esa familia. Mi papá nunca tuvo quien lo educara, nunca tuvo quien lo llevara a la escuela, nunca tuvo quien platicara. Él fue criado siendo niño y él tenía que atender todas las necesidades de esa familia. Mi papá creció en ese hogar y le daban un tapete para poderse dormir. Ahí dormía todas las noches y era el sirviente de la casa. Él tenía que ir y caminar 2 horas a un pozo, cargar unas tinajas de agua, aventárselas en el hombro, regresar a esa casa y llevar esas tinajas de agua ahí para poder darle de beber a la familia y al ganado. Él se encargaba de llevar a los hijos de esa familia a la escuela, él se encargaba de ir por los mandados, él se encargaba de pintar la casa, de jugarse cualquier reparación, solamente porque le dieran un techo y porque le dieran algo de comer. Esa fue la infancia de mi padre. Nunca tuvo quien lo educara, nunca tuvo quien lo llevara a la escuela, nunca tuvo mamá, nunca tuvo papá. Cuando empezó a crecer mi padre, se empezó a fugar del alcohol. ¿Sabe para qué? Para escapar de su propia realidad. Porque era tan dolorosa su realidad que no podía soportar el dolor solo. Y entonces empezó a beber y el alcohol se convirtió en su peor amigo y después en su peor enemigo. Él jamás dejó de beber y se enamoró de mi mamá y le prometió cosas que nunca cumplió. Y entonces nacimos nosotros, pero él jamás dejó el alcohol porque él ya era un enfermo emocional. Él creció a golpes, a trancazos, a rechazos. Él empezó a beber y cada vez se empezó a enfermar más. Fue denigrado en la sociedad, fue criticado, fue juzgado, fue rechazado por la sociedad. ¿Qué tuvo mi papá? ¿Qué tuvo en la vida mi papá? ¿Sabe qué tuvo? No tuvo nada. ¿Qué le podía pedir a un hombre que no tuvo nada? ¿Qué me podía dar? Nada. ¿Sí me explicó? ¿Cómo le exiges a un enfermo que te dé amor, comprensión y cariño cuando nunca lo tuvo? Y entonces armé su historia y empecé a comprender por qué mi papá fue como fue. Nunca tuvo nada en la vida. ¿Qué le podía ofrecer a sus hijos? Nada. No tuvo amor, no tuvo cariño, no tuvo comprensión, no tuvo quien lo educara, no tuvo quien lo enseñara, no tuvo quien le diera un ejemplo. ¿Qué le podía dar a sus hijos? Nada. Y cuando yo entendí eso, ¿sabe una cosa? Dice la literatura, la comprensión es la antesala al perdón. No quiere decir que con que lo comprendas lo perdones, pero estás muy cerca de perdonarlo. ¿Por qué? Porque ahora has entendido que él es un enfermo, que nunca tuvo nada. Ya perdona. ¿Sí me explicó? Sí. Entendí que ese hombre tenía razones de sobra para ser como era, y yo toda la vida lo juzgué, lo censuré, lo critiqué, lo odié. Y ese hombre no tenía nada en la vida. Ese hombre fue el conducto de Dios para que a través de mi mamá y de él naciera. Y eso es algo que le tengo que agradecer a la vida, el hecho de estar vivo.
Pero hay gente en los grupos que tiene años y sigue odiando a sus padres. No sé si usted conozca a alguien. Qué horrible es andar en la vida arrastrando resentimientos. Qué horrible es andar en la vida odiando a la gente. Mientras no trabajes ese historial, tu historial te va a perseguir. Tus resentimientos te van a ir matando lentamente. Así como el alcohol te va matando, también los resentimientos te van matando ahora que no bebes. Hay gente que tiene años en los grupos y sigue resentido con sus padres. No sé si usted conozca a alguien así. El otro día estaba yo platicando con un ahijado. Me dijo: padrino, ¿puedo hacer mi cuarto paso contigo? ¿Cuántos años tienes en el programa? Me dice 20. Le digo: no mames, güey, eso no es cuarto paso, ya es autopsia. Cuando lo empecé a escuchar, me di cuenta que venía con muchas fracturas en el alma. Y empezó a hablarme de su papá, y empezó a hablarme de su mamá. Y es que me gritaron, y es que me pegaron, y es que me golpearon, y es que me agredieron, y es que me hicieron. Tenía 20 años en los grupos y seguía cargando a sus padres encima de él. No sé si usted conozca a alguien así. Y ahí vas a la hacienda y te pones a decir: no, mi mamá era mi mamá era el otro, mi mamá era aquello. Y le pregunto: ¿y dónde están tus papás? No, ya se murieron. Ay, no manches, y todavía sigue resentido, güey. Hay gente que sus papás ya se murieron y todavía siguen resentidos. Le digo: compañero, a quien debieron de enterrar es a ti, güey. Estás más muerto que ellos. Aquellos ya entregaron los tenis, pero tú todavía estás aquí en la vida. Y es que me hicieron, y es que me dijeron, y es que no me hicieron. Ya, perdónalos. Si no los perdonas, el que se daña eres tú. Ellos ya entregaron cuentas. A ellos Dios ya los juzgó. Y yo me pregunto: ¿y si Dios perdona, quién eres tú para no perdonar? Y si Dios perdona, porque nos ama tanto Dios que nos puso en un grupo, en su infinito amor nos trajo a un grupo de autoayuda. Si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién? No soy nadie. No soy nadie. Pero tengo que aprender a perdonar, porque si no perdono, ese contagio familiar va a seguir estando en mi vida. Esos resentimientos me van a seguir destruyendo. Tengo que aprender a perdonar a esas personas que me hicieron daño. Y eso te lo enseña el programa, si lo sigues y si lo vives. Si no, pues sigue tomando un café. Café vas a quedar. Hay gente en los grupos que sigue odiando a sus padres. Yo también luego el otro día platicaba yo con una compañerita y decía: es que mi mamá me pegaba y me decía, y nunca me compró mi muñeca Lili que tanto le pedí a los santos reyes. Miren, en mi literatura hay un tema que se llama cicatrizando las heridas de la infancia. Dice en ese tema: si tú en tu infancia descubres que no te fue dado algo de niño, ahora en tu estado adulto, regálate eso que tanto deseaste. Regálate ese juguete, esa muñeca, eso que tanto deseaste, regálatelo. Vuelve a ser niño, reencuéntrate contigo mismo. Que tu primer encuentro sea contigo mismo. Ojalá los del primer encuentro ya se hayan encontrado los güeyes. Siguen iguales. ¿Sí me explico? Si en tu infancia te fue algo, no te dieron en la infancia, ahora regálatelo ahora en tu etapa adulta. Compañera, tienes años en los grupos y estás resentida porque tu madre no te regaló tu muñeca Lili que tanto pediste. ¿Y qué estás esperando? Mira, agárrate el metro, vete a la Merced y cómprate tu muñecota, esa que tanto deseaste. Agarra tu muñeca, la viste, la desviste, le das el pecho, la espalda, a ver qué chingado le das. Juega con esa muñeca, métela a la nica, ponla a dormir, gatea con ella. Vuelve a ser niña otra vez, ¿sí me explico? Regálate eso que tanto deseaste, pero ya perdona. Agarra tu muñeca y arrúllala. Cuando venga tu alcohólico y te diga: dame de cenar, le dices: no estés chingando, estoy con mi muñeca. A huevo. Pero ya quita la pinche jeta que traes. Ahí andas: ay, es que mis
papás nunca me regalaron de niño. Pues regálatelo tú. Cómprate ese carrito, cómprate esa autopista. Al cabo que niño ya eres, güey. Pero quita esas fracturas que traes de la infancia. ¿Sí me explico? Regálate eso que tanto deseaste. Otra compañera decía, ay, es que a mí nunca me llevaron a Chapultepec cuando era niña. Compañero, ¿y qué estás esperando? Agárrate el metro, vayas a Chapultepec, pero váyase vestido de marinerito. Ya cuando llegues a Chapultepec, te pones ahí a caminar en los árboles o te cuelgas a ver qué haces. Métete al zoológico, nomás no espanta a los animales. Cómprate tus tortotas esas de a 10 pesos que venden, tu algodonzote te lo comes, tu paletote te la chupas. Vuelve a ser niño otra vez, cuélgate de un árbol, no hay pedo. Ya cuando vengan tus ahijados nomás, ya cuando ves que venga gente nomás te escondes para que no te vean tus ahijados. Pero vuelve a ser niño. ¿Sí me explicó? Regálate ese momento, regálate ese suceso, regálate ese juguete, regálate ese pastel, regálate eso que tanto deseaste desde la infancia, pero ya cicatriza esa herida que te está matando. Otro compañero que también me encontré en un grupo, tenía 10 años en un grupo y cuando lo escucho, lo primero que me dice es que estoy resentido con mi papá porque mi papá nunca me regaló un pastel en mi cumpleaños. Ay, no mames. Volteé a ver al tesorero y le decía, tesorero, cómprale un pastel a este pendejo, por favor. Es más, pues yo te regalo el otro, trágate 2, cabrón, pero ya, perdona. Si tú no trabajas con esos daños que traes desde la infancia, toda la vida los vas a arrastrar y toda la vida te van a hacer daños. Esto es de acción. Este programa es de acción. De nada te sirve venir al grupo si no trabajas el programa. Mejor no vengas. Si no vas a trabajar el programa, entonces ven, párate en la tribuna y dile, compañeros, mi nombre es el tío Lolo, porque nomás me ando haciendo un pendejo yo solo. Y hasta se van a identificar contigo. ¿Sí me explicó? Porque esto es de acción. Acción es la palabra clave. Mientras yo no accione y trabaje en mí, no van a haber cambios. Y yo quiero sanar. Yo quiero vivir bien. De eso se trata un programa, de que vivas bien. Si hiciste daño en tu familia, ve y repara esos daños. Para eso tienes un programa. No se te olvide los daños que has hecho. Hay alcohólicos que en lugar de andar reparando daños, andan buscando viejas. No sé si usted conozca a alguien así. Ya te aburrió la que está en casa, ahora andas buscando por allá afuera. Decía Bill W., la esposa de un alcohólico está hecha de una madera fina, una delicada madera. A veces la esposa de un alcohólico aguanta tantos insultos, tantas humillaciones, tantos gritos, tantos abandonos, que no se te olvide eso que has hecho. Porque a eso vienes a un programa, a reparar los daños que tú hiciste. Pero en lugar de andar reparando daños, ahí andas reparando ahijadas. No sé si me explico. Y luego, ¿quieres cambiar de vieja? Te vienes al grupo y te encuentras una más tronada que tú. Ahí andas levantando rebaño herido. Es más, al alcohólico le gustan las que son putonas, las que le sacan el dinero y las que los hacen pendejos. Esas son chicas. No sé si usted, digo, a los alcohólicos de por ahí. Ahí andas con una mujer de 3 o 4 hijos. Ahí andas agarrando de segunda o tercera mano, güey. Porque te sientes tan poca cosa que andas levantando cascajo. Cascajo eres, cascajo levantas. También a veces les digo a las alcohólicas que andas levantando ese pinche pelón, panzón y pedorro.
¿Qué tan poca cosa te sientes que crees que no mereces algo mejor? Ahí andas levantando lo que otras aventaron. Tienes tan baja autoestima que crees que no mereces algo mejor. Ahí andas levantando cascajo. Cascajo eres, cascajo levantas. Como a veces voy a compartir con las compañeras de Al-Anon, a veces les digo, la esposa de un alcohólico sacó la cartera de autoestima y dijo, ¿para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Pues nomás para un pinche alcohólico, vente, güey, vamos. Igual tú, lo único que te alcanzó es para una tronada. Porque hay que estar tronada para fijarse en un alcohólico. Ay, es que mi vieja está loca, pues sí, güey, se casó contigo, ¿cómo chingado no va a estar loca? Hasta Rosana te manda a chingar tu madre. Sí. Y hoy puedo hablar con más libertad. Aquí hay personas de Al-Anon, pero yo estoy compartiendo un grupo de cuarto y quinto paso. No hay pedo, vamos. Sí, si no, pues allá terminando la junta te vas con tu padrino. Cascajo eres, cascajo levantas. Hay veces ahí andas con tu letrero en la calle, se levanta cascajo. ¿Y la familia? ¿Cuándo la vas a restaurar? ¿Y la familia? ¿Cuándo vas a reparar esos daños que hiciste? ¿Y la familia y tus hijos? Tus hijos te necesitan, cabrón. Que no se te olvide. Los hijos de los alcohólicos son los más resentidos. Pero ahí andas tú queriendo ser el jerarca del grupo. O ahí andas queriendo ser el RG del grupo y a veces le pregunto, ¿y para qué quieres ser RG si en tu casa ni te quieren, güey? No, este programa es para que te restaures tú mismo y para que restaures tu hogar. En tu casa te necesitan. En tu casa necesitan un papá que dé el ejemplo, no que dé lástima, cabrón. En tu casa hay personas que te están esperando. Hay personas que están deseando que cambies, que seas mejor, que restaures esos daños. Hay veces llegan a los grupos hijos de alcohólicos odiando terriblemente a sus padres, así como yo lo odié. No, le digo, ¿y qué tu papá no va a un grupo? Sí, inclusive es el jerarca del grupo, pero nunca está con nosotros. ¿Y para qué te sirve ser jerarca si no tienes familia? ¿Para qué te sirve tener dinero si no tienes familia? Ahí anda el alcohólico pensando, ay, quiero un BMW. No, pendejo, mejor ponte a ver qué dice Bill W. Ahí anda el alcohólico, ay, quiero una camionetota. ¿Y para qué quieres tu camioneta si nomás andas para hacer tu soldado allá afuera solo? Ya con querer tener una camioneta ya sientes que te recuperas. Ya con tener otra, hay unos compañeros que luego dicen, ay, padrino, ¿qué se me hace que necesito otra nalguita? Le digo, ¿otra? Si con dos te ves cagado, con tres te vas a ver. Usted no necesita otra nalguita, necesita dejarse de hacerse pendejo, eso es lo que necesita. Necesita usted entrar en conciencia. Necesita usted restaurar esa familia que Dios te dio, esos hijos que Dios te dio, esos nietos que están ahí esperándote, esperando que seas un papá ejemplar. Si tienes hijos, compañero que me estás escuchando, disfrútalos, ámalos, gózalos, perdónalos, juega con ellos. Yo no tuve papá. Yo no sé lo que es tener un padre. Y si tú sabes lo que es ser padre, disfrútalo. Restaura esos daños con tus hijos. Restablece esa comunicación en tu hogar. Restablece ese cariño y esa comprensión que debe de haber en casa. Dice Bill W, la familia es lo más importante en un alcohólico. Y ustedes tienen un tema que se llama la familia. Ese tema viene en el libro azul. Y ahí dice Bill W, lo más importante es la familia. La familia te necesita.
La familia necesita un papá que tenga el tiempo para escuchar a sus hijos. Hay veces que los papás están tan ocupados que no tienen tiempo de escucharlos. ¿Sabes quién lo va a escuchar? Al rato el alcohol los va a escuchar. Al rato la droga los va a escuchar. Al rato no te quejes si están en un reclusorio, o no te quejes si son delincuentes. Nunca les diste el tiempo que ellos necesitaban. Y como tú no los escuchaste, el alcohol sí los escuchó y le rompió su mano. La familia es lo más importante, decía Bill W. Es ahí en donde tengo que resarcir el daño que he hecho. Es ahí en donde tengo que volcar mi perdón y pedir perdón a esas personas que hemos dañado. A esas personas que les has hecho algún daño, porque ellos necesitan de ti. Por eso decía Bill W., una cosa es abstinencia y otra cosa es sobriedad. El abstemio simplemente deja de beber, pero sigue siendo ojete. Pero el sobrio es aquella persona que viene a AA, no solamente a dejar de beber. Eso es lo menos que puedes hacer en AA, dejar de beber. Es lo mínimo que puedes hacer. AA no es para dejar de beber, AA es para que hagas cambios en tu vida, para que te vuelvas una persona útil y feliz, para que reconstruyas esos daños que has hecho en el ayer y puedas restablecer y unir nuevamente a esa familia que te está esperando. Las esposas de los alcohólicos por lo regular siempre llegan muy resentidas, muy dañadas, muy lastimadas. Hay veces que yo platico con las esposas de los alcohólicos y le digo, y me dicen ellas, porque platico con ellas, y me dicen, mi esposo es AA, pero nunca está en casa, no da gasto, me humilla, me grita, me subaja, me ofende, y a veces le digo, ¿y qué chingados haces ahí? Ay, es que estoy reparando daños. No mames, eso no es reparar daños, agárrate, vete. No, pero ¿cómo le voy a dejar la casa? Y por una casa dejas que ese pendejo te ofenda. Por una casa permites que te humillen, te griten, te manipulen, te chantajeen y te pisoteen. Qué poco valor tienes para ti mismo. En AA se recupera la dignidad. Esa dignidad que a lo mejor quedó atropellada en el ayer. Pero para recuperar tu dignidad, primeramente tienes que recuperar tu autoestima. Yo te pregunto, ¿cómo está tu autoestima el día de hoy? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cuánto vales? Hay gente que piensa que vale por lo que tiene. Hay dos tipos de autoestima, la autoestima baja y la autoestima equivocada. La gente de autoestima baja es aquella persona que permite insultos, gritos, humillaciones, ofensas, maltrato, con tal de que no las abandonen. ¿Conocen esas pinches viejas? Todo permite con tal de que no las abandonen. Por miedo a quedarse solas. Por miedo a no volver a encontrar una pareja, porque su autoestima está demasiado baja. Y la otra autoestima es la autoestima equivocada. Esas personas son aquellas personas que fincan su valor en cosas materiales. Sienten que valen por su dinero, por su casa, por su prestigio, por su poder. Fincan su valor en lo externo, no lo interno. Hay gente que llega y siente que vale mucho porque estudió en la Salle. Es re pendejo, pero estudió en la Salle. Hay gente que siente que vale porque se apellida Limantur o Villavicencio. No tiene ni para tragar, pero se apellida Villavicencio. ¿Sí me explicó? Esas personas de autoestima equivocada fincan su valor en cosas materiales, en cosas externas. Dice la literatura,
que una persona puede empezar a incrementar su autoestima si trabaja desde su interior consigo misma. ¿Cómo? Amándote, aceptándote, valorándote y respetándote. El día que te valores, te aceptes, te respetes y te ames, ese día va a empezar tu recuperación. Ese día va a empezar tu recuperación. Mientras tanto, vas a permitir hasta lo impermitible con tal de que no te abandonen. Y eso le pasa mucho a las esposas de los alcohólicos. Ay, es que se quiere llevar a mis hijos, pues que se los lleve, el pendejo no puede ni con él, menos va a poder con sus hijos. Eso lo dice para chantajearte. Eso lo dice para que no lo dejes. Déjales los tantitos al güey, no va a ver cómo va a parir chayotes. Es que ¿qué tal si se va? Aquella esposa de autoestima baja tiene miedo a que la abandonen. Y el otro día una señora me decía llorando, ¿y qué hago si él se va? Pues hacemos una fiesta, pendeja. No mames, ¿para qué chingados quieres tener esa pinche verruga con ojos contigo? Míralo cómo está el güey, panzón, chaparro, pelón y pedón. Porque nomás para eso te alcanzó. ¿Sí me explicó? El día que descubras que puedes vivir sin pareja, ese día vas a empezar a darte cuenta de lo mucho que vales. Miren, mi mamá está aquí presente, mi papá la abandonó y mi mamá luchó, vendió, trabajó y nos sacó adelante. Una mujer puede sacar sola a sus hijos adelante si ella se lo propone. No necesita un pendejo a su lado. Tú vales, tú mereces vivir bien, tú eres alguien importante. Yo te lo puedo decir, pero lo más importante es que tú lo creas. Mientras no lo creas, siempre vas a andar con la mirada en el piso pidiendo café. Ya se va. Pero por más café. Hombre, este programa es para que tú te descubras, para que tú te des cuenta cuánto vales. Tú eres alguien importante. Para eso es este programa, para que descubras cuánto importante eras, para que descubras tus talentos, tus habilidades, para que descubras que eres capaz de emprender negocios, de emprender proyectos, de realizar metas, para que puedas crecer mental, emocional y espiritualmente. Para eso es este programa, no para que te conformes ahí con lo que salga. Descúbrete a ti mismo. Yo a veces les digo a las señoras Alanón, tú vales, pero es que él dice que no. Ese güey está pendejo, usted vale. Es que en la mañana me miró feo, tiene la pinche mirada chueca el güey. ¿Qué no te has dado cuenta? Mira cómo andas tú por vivir con ese güey, mira la pinche jeta que traes. Ya vive la vida. Ya descúbrete en esta vida, descubre que eres una persona maravillosa, llena de dones. Dios nos bendijo con dones extraordinarios para que tú descubras tus talentos, tus habilidades. Yo a veces les digo a las señoras de Alanón, hay tanto que hacer en la vida como para estar sufriendo por un alcohólico. Hay tanto que hacer en la vida como para estar sufriendo por un borracho. Hay tanto que beber, hay tanto que tocar, hay tanto que oler. Hay tanto que hacer en la vida como para estar sufriendo por alguien que no puedes cambiar. Descubre tus talentos. Yo a veces les digo, ocúpate en ti. Vete a correr, vete a la yoga, vete a nadar, vayas a la zumba a ver qué le zumba. Ya déjate de estar muriendo ahí en tu pinche grupo que de todo mundo ni haces nada, güey. Ocúpate y descúbrete, métete a cursos. Si no acabaste la secundaria, la prepa, acábala. Es momento de reconstruir tu vida. Este programa es para que te reconstruyas a ti mismo y para que reconstruyas aquello que destruiste. ¿Qué fue lo que destruiste? Primeramente a ti por beber. Y después la familia. La familia fue destruida por un alcohólico.
esa es mi chamba, ese es el trabajo. Ve y reconstruye eso que destruiste. ¿Cómo lo vas a hacer? Con amor. Dice la literatura, el amor es el antídoto para desvanecer los resentimientos. ¿Cómo? Con actos de amor. ¿Cómo es posible que haya padres que estén resentidos con sus hijos? ¿Cómo es posible que haya hijos que a veces estén resentidos con sus padres? El resentimiento es una barrera que impide acercarse a otro ser humano. Pero el perdón es la espada que corta esa barrera. ¿Para qué? Para que primeramente te perdones a ti mismo por el daño que te has hecho. Te perdones a ti mismo por haberte destruido con esa droga. Te perdones a ti mismo por haberte destruido en el alcohol. Te perdones a ti mismo por haberte destruido con esa adicción que no te permitía vivir. Y ya que te hayas perdonado a ti, vayas y pidas perdón por los daños que le has hecho a otros. Eso es lo que el programa ofrece, un programa de recuperación, para poder unir nuevamente una familia, para poder reconstruir los daños que estuvieron en el ayer, para que hoy puedas empezar a vivir una vida nueva y diferente. AA es para crecer, no para ser antigüedad. Acércate a tus hijos, platica con ellos. Miren, hay un montón de jóvenes y adolescentes que están cayendo en las drogas y en el alcoholismo. ¿Saben por qué? Porque sus padres no se pueden acercar a ellos porque están resentidos con ellos. Hay un montón de jóvenes perdiéndose en la enfermedad, buscando quien los escuche, buscando quien los abrace, buscando quien los comprenda, quien los ame. Y a veces con el que menos se quiere acercar es con el papá, es con la mamá. Yo te pregunto, ¿quieres a tus hijos? ¿Realmente quieres a tus hijos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ellos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por esa familia que te aguantó y que te soportó? ¿Qué estás dispuesto a hacer ahora para unirla, para amarla, para perdonarla y para restaurarla? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Si estás dispuesto a hacer algo, hazlo ya. No esperes que pasen más años. Hay gente que a veces no sale de los resentimientos porque está esperando que la gente venga y te pida perdón. ¿Sabes cuándo van a venir a pedirte perdón? ¿Te imaginas cuándo van a venir a pedirte perdón? Nunca. Dice la literatura, aprende a perdonar en silencio. No los perdones por ellos, perdónalos por ti, porque el único que se hace daño si no perdona eres tú, no ellos. Y los resentimientos matan. Dice la literatura, matan más que el propio alcohol. Hay gente que cree que con parar de beber ya la hizo, y no. Eso apenas es el inicio, es el comienzo. Si tú no trabajas tus resentimientos te van a matar, aunque toques flauta y toques pandero, güey. Con todo y pandero y flauta te va a llevar tu chingada madre. ¿Por qué? Porque Dios quiere acción. 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 ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a darle a los demás? Primeramente, una persona para restaurarse se tiene que perdonar a sí misma. Dice el 9º paso, y después fuimos aquellos a los que le hicimos daño y les reparamos daño directamente, a menos que al hacerlo dañemos a terceros. Dice la literatura, ¿quieres reparar daño? Cambia tu actitud. Un cambio de actitud puede contribuir a la recuperación. Cambia tu actitud. Ahora que llegues a tu casa, abraza a aquella persona que no has podido abrazar, perdona a aquella persona que no has podido perdonar, híncate y pídele a Dios que te ayude a perdonar.
Y Dios, que es el hacedor de milagros, no dudo que te pueda hacer el milagro de que puedas perdonar a esa persona que no has podido perdonar, porque Dios es benévolo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también Dios ayuda al que está dispuesto. Al que no está dispuesto no te puede ayudar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te ayude? Hay gente que es soberbia y no se deja ayudar. No, pues ¿qué cree Dios, que soy pendejo? Pues por eso te va a ayudar. No porque crea, porque está seguro. Dice Claudia Black, el hijo de un alcohólico es 3 veces más propenso a convertirse en alcohólico. El hijo de un alcohólico es 3 veces más propenso en convertirse en un alcohólico. ¿Cuántos hijos alcohólicos hay aquí que se convirtieron en alcohólicos? Levanta su mano. ¿Cuántos hay? Para muestra, basta un botón. Ahí está el resultado. ¿Por qué? Porque los hijos de los alcohólicos no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos controlar nuestros sentimientos, no sabemos controlar nuestros pensamientos. Somos seres ingobernables y en cualquier depresión te puedes ir a beber. Y cuando llega la depresión no te va a avisar. ¿A poco usted le avisa la depresión cuando llega? ¿A poco cuando llega la depresión te dice, mañana te pongo en tu madre? Te pone, con todo y los años que tengas. ¿Me explico? Porque este programa no se crece por los años que uno tiene, se crece por la vivencia en el programa. No me digas cuántos años tienes, dime cómo lo vives. Dime en qué paso vas. Dime qué estás haciendo hoy por ser feliz y te podrás contestar por qué te sientes como te sientes. ¿Sí me explico? Hay gente que viene a acumular años. Eso no es recuperación. La recuperación inicia cuando una persona empieza a vivir los principios del programa. Ahí inicia tu recuperación. ¿Cómo vas a iniciar tu recuperación? Yo a veces les sugiero, ámate, respétate, acéptate y valórate. Y entonces va a empezar tu recuperación. Hay gente que tiene años en los grupos y no se acepta. No sé si usted conozca a alguien así. Vas al espejo y te encabronas. Andas escondiendo la panza, andas escondiendo la nalga, andas escondiendo las arrugas, ya no sé dónde te quieres meter. Ese que ves en el espejo, ese eres tú. A ese que ves en el espejo, a ese ámalo, a ese acéptalo, a ese valóralo y a ese respétalo. Y entonces va a comenzar tu verdadera recuperación. ¿Cuándo? Cuando empieces a trabajar en ti. Este programa es para que trabajes en ti. Tú eres importante. Tú vales. Tú mereces vivir bien. Lo importante es que tú lo creas, no que yo te lo diga. Lo importante es que tú ya lo hayas descubierto. Que tu primer encuentro haya sido contigo mismo. Tu primer encuentro sea contigo mismo. ¿Para qué? Para que puedas empezar a ser tú. Para que puedas hacer lo que realmente deseas hacer, no lo que la demás gente dice que debes hacer. Porque fuimos educados para obedecer, ¿cierto o no cierto? Fuimos educados para quedar bien con los demás. Fuimos educados para hacer lo que otra gente decía que teníamos que hacer. Pero no fuiste educado para ser tú. Hay mucha gente que todavía no es ella misma, todavía es lo que otros dicen que debe de ser. No vives para ti, hay gente que vive para los demás. ¿Conocen gente así? Hay madres que viven para sus hijos y se abandonan ellas por vivir para sus hijos. Hay esposas que viven para sus alcohólicos y se dejan de ser ellas por agradarle a su alcohólico. Yo hace rato tuve un cierre de aniversario en un grupo de Al-Anon y les dije a esas señoras, ¿y hasta cuándo van a ser ustedes? ¿Y hasta cuándo te vas a dar el permiso de ser tú? Toda la vida le permitiste a los demás que te dijeran qué hacer. Toda la vida fuiste esclavo del qué dirán. ¿Y hasta cuándo vas a ser tú?
¿Hasta cuándo vas a descubrir a ese gran ser humano que llevas adentro? ¿Hasta cuándo? Si tú no trabajas el programa, ni aunque vayas a la hacienda, te vas a recuperar. Ahí andas de cuarto y de cuarto, escribe y escribe, ya tienes más escrituras que Moisés. Y aún así no te recuperas. No se trata de escribir solamente, se trata de trabajar el programa. Se trata de vivirlo día a día. Se trata de reconstruir tu vida, tu camino, tu luz. Dice Bill W, encontré la luz a través de un programa de recuperación. Hay que trabajar, hay que ir y pasar el mensaje y llevarlos a aquellos que están sufriendo. Yo el domingo me encontré al Macario. ¿Sí vino el güey, verdad? Sí, si no, al rato le llamo. El domingo me encontré al Macario. ¿Sabe dónde lo encontré? En una junta de información. Fui a pasar el mensaje y me dijo, oye, no te vayas a olvidar que allá están con los del segundo encuentro. Le digo, no, pues sí, ya ahí voy. No vayas a faltar. Ellos te están esperando, sí, cómo no, ¿saben por qué? Porque estamos constantemente en el servicio. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo no sirvo para vivir. Toda la vida he vivido mal. Toda la vida he vivido a través de otros y para otros. Toda la vida he hecho lo que la demás gente dice que debo de hacer. En Al-Anon he encontrado esa libertad de ser tú mismo, de vivir para ti, de vivir plenamente y de ser tú. Libérate de esos resentimientos. Los resentimientos son ese primer ofensor que no te permiten ser libre. Y dice la Biblia, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad te hará libre. Necesitas encontrar esa verdad de ti. Ya deja de tenerle miedo a tu pasado. Tu pasado no te va a hacer nada que no te haya hecho ya. El pasado no es para sufrirlo, es para trabajar y ser mejor en tu presente. Por eso es el historial, por eso es la experiencia que a veces venimos transmitiendo de cómo fuiste ayer y cómo eres hoy. ¿Qué has encontrado en tu realidad? ¿Qué has encontrado en este caminar espiritual? ¿De qué manera has crecido? ¿De qué manera puedes crecer si practicas este programa? Y les puedo decir, puedes lograr ser un mejor ser humano para vivir mejor con los demás, para vivir en paz contigo mismo y para vivir en paz con Dios. Ya deja de preguntarle a tu padrino qué debes de hacer. Hay veces que ni ese güey sabe. Hay veces te da sugerencias que ni él mismo lleva a cabo. Lo importante no es lo que él diga, lo importante es que te atrevas a hacer esa reparación de daños que debes de hacer. Lo importante es que cada día seas un ser más libre. Y una persona que perdona es libre. Libre para volar, libre para hacer, libre para decidir, libre para pasar el mensaje. Miren, yo en una ocasión caí en una depresión muy fuerte. Ya estaba yo en los grupos de Al-Anon, yo caí en una depresión muy fuerte. Tuve un rompimiento de pareja, tuve una pérdida de empleo, tuve muchas deudas que pagar y caí en una depresión completamente terrible. Recuerdo que esa tarde yo pensé en quitarme la vida. No le encontraba sentido a la vida. Me sentía rechazado, me sentía abandonado, me sentía avergonzado, me sentía completamente mal. Y esa tarde estaba yo en la plaza de Coyoacán sintiendo lástima por mí mismo. Qué horrible sentir lástima por ti mismo. Y ese día estaba yo pensando cómo quitarme la vida. Te estoy hablando de hace muchos años. Y esa tarde estaba yo en la plaza de Coyoacán sintiendo lástima por mí mismo. Se acercó un hombre en esa misma plaza de Coyoacán que estaba ofreciendo un libro que él había escrito.
Y empezó a llamar a toda la gente: vengan, vengan, acérquense, acabo de escribir un libro que les va a interesar muchísimo, lo están vendiendo en esta librería, vénganse, voy a dar una pequeña introducción de lo que es ese libro. Y yo recuerdo que en mi crisis me acerqué a lo que este hombre estaba diciendo. No me acuerdo el nombre del libro, pero sí me acuerdo lo que este hombre dijo. Dijo: miren, les voy a explicar cómo es la vida de un águila. Y empezó a explicar: el águila refleja poder, valentía, vigor. El águila es la ave más limpia que puede existir sobre la faz de la tierra, y es la ave que vuela a distancias más largas. Les voy a platicar la vida del águila, dijo este hombre. Miren, el águila vive en las partes más altas de las montañas. Ahí viven las águilas. Las águilas bajan a la tierra solamente a conseguir su alimento y se la vuelven a llevar a la montaña. Ahí en esas montañas hacen sus nidos las águilas. Los papás águilas enseñan a volar a sus hijos aguiluchos. Empiezan a tener huevos en ese nido, y cuando los huevos ya tienen suficiente crecimiento, los huevos empiezan a romper y nacen las crías de las águilas. Ellos los empiezan a alimentar cuando son pequeños, pero cuando los aguiluchos ya empiezan a crecer, los papás los enseñan a volar. Y lo que hacen los papás es que los paran por la orilla de la montaña, y cuando menos se los esperan, les dan una patada y los mandan al precipicio. Y los hijos águilas, que se sentían muy protegidos, le gritan al papá: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás matando? ¿Qué no ves que yo soy el RG del grupo, papá? Me estás matando. Y el papá, antes de que caigan al suelo, los cacha en la espalda y los vuelve a llevar a la montaña, y los vuelve a aventar, y los vuelve a cachar, y los vuelve a aventar, y los vuelve a cachar, hasta que empieza a ver que sus alas ya son lo suficientemente grandes para que ellos empiecen a volar. Una vez que revisan que las alas estén completamente grandes, los papás águilas se echan a la espalda al hijo y se los llevan a las partes más altas de las montañas. Ya que están en la superficie más alta, a muchos kilómetros de la tierra, lo único que hacen las águilas es deladearse. ¿Para qué? Para que empiece a caer el hijo. Y cuando el hijo empieza a caer, le grita el papá: aletea, tienes alas, pero no te has dado cuenta. Y los aguiluchos que empezaban a caer empiezan a aletear, empiezan a abrir sus alas y empiezan a descubrir una vida que antes no conocían. Empiezan a volar a la derecha, empiezan a volar a la izquierda, y descubren que tienen esa inmensidad de poder volar y de poder llegar a grandes alturas. Las águilas no se paran en un corral para platicar con los buitres o pilotes y gallinas que están en el corral, que les dicen: ven a platicar con nosotros, mira, tenemos muchos chismes que contarte. Mira, fulano hizo esto y el otro pendejo ya se fue a empedar. No, las águilas no se paran con los buitres a pilotes y gallinas. Las águilas saben que están hechas para volar, para gobernar, para vivir en lo más alto. Las águilas tienen una cualidad: cuando viene la tormenta, tú te das cuenta que es un águila. ¿Por qué? Porque todos los animales huyen de las tormentas. El oso se mete a su cueva, el armadillo se mete a su hoyo, los patos se meten a su casa, y las águilas son las únicas aves que cuando viene una tormenta, el águila no huye de la tormenta, sino se va contra la tormenta volando. ¿Por qué? Porque sabe que en el ojo de la tormenta no está tan fuerte como bajo la tormenta. Y el águila no lucha contra la tormenta, el águila vuela por encima de la tormenta. A lo mejor aquí hay gente que está viviendo una tormenta, y este programa es para que vueles por encima de la tormenta, a través de las alas de la fe, a través de las alas de la espiritualidad, a través del perdón, a través de ese manto espiritual que es el programa de AA. Y ya después de que escuché toda esa narración, dijo el autor del libro: y tú eres un águila, pero no te has dado cuenta. Y yo ya me quería morir. Yo ya me quería morir, y llega Dios y me dice: eres águila, levántate. Hay gente aquí en esta sala que tiene alas, pero no se ha dado cuenta. Todavía sigue quejándose: ay, es que me hicieron, ay, es que me dijeron, ay, es que mi padrino.
Ay, es que mi madrina. Bueno, el que es pendejo que cambie de padre. Pero este programa no es para quejarse. La queja es el maquillaje del miedo. Aquel que se queja es porque tiene miedo. La queja es el maquillaje del miedo. Este programa es para que vueles. Este programa es para que crezcas. Este programa es para que abras las alas, para que empieces a volar con otros águilas que ya están volando junto contigo, para que seas libre, para que vivas sin resentimientos, para que rompas esas cadenas que no te permiten volar, para que rompas ese miedo, ese silencio, ese odio que has tenido con tantos años. Para eso es este programa, para que te descubras, para que abras las alas y empieces a volar. Aquí hay gente que tiene alas, pero no se ha dado cuenta. Todavía sigue sufriendo por lo que no puede cambiar. ¿Conocen a gente que sufre por lo que no puede cambiar? ¿Vino? ¿Qué es lo que no puedo cambiar? A los demás. ¿Qué más no puedo cambiar? A las personas. A las personas. ¿Qué más? Al clima. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Personas y circunstancias. Eso es lo que no puedo cambiar. Deja de luchar por lo que no puedes cambiar y cambia tú. Cambia tu manera de pensar, de negativo a positivo. Cambia tu manera de pensar. Si cambias de manera de pensar, cambias de manera de vivir. Si piensas bien, sientes bien. Si piensas mal, sientes mal. ¿Sí me explico? Lo que yo siento es hijo de lo que yo pienso. No son los demás los que me hacen sentir mal, es mi mente enferma la que me hace sentir mal. Una mente enferma te barre, te trapea, te exprime y te tiene. ¿Conocen a alguien así? ¿Vino? Sí, sí vino. Ya te vi, compañero. Este programa es para que empieces a cambiar ese switch, para que metas otro disco duro, un disco de pasos, un disco de tradiciones, un disco de conceptos, un disco de programa, para que programes tu vida y empieces a vivir de una manera diferente, te desencadenes de esos resentimientos, te desencadenes de ese odio que te ha tenido atrapado tantos años y empieces a volar, porque Dios te dio alas para que vueles. No para que te quedes en el corral de tu grupo. Yo a veces digo, en el asiento debería de haber un letrero que diga prohibido estacionarse. Este es un programa para el vuelo espiritual. Ya deja de estacionarte en tu silla. Ve y transmite este mensaje. Ve y transmítele este mensaje a aquel que está sufriendo y empezarás a volar. Ve y haz algo por los demás y lo estarás haciendo por ti mismo. Ve y ayuda a otros. Decía Bill W, ¿por qué tengo que pasar este mensaje? Porque Bill W todas las veces a donde iba pasaba el mensaje. Borracho que veía, borracho que le pasaba el mensaje. Borracho que veía, borracho que le pasaba el mensaje. Y cuando lo entrevistaron en el hospital de Ohio, le preguntaron a Bill W, ¿y por qué sigues transmitiendo este mensaje si ya tienes muchos alcohólicos en AA? Y dijo Bill W, porque de eso depende mi sobriedad. ¿Sí me explico? Vayamos y transmitamos ese mensaje. De eso depende que vivamos mejor. Porque al ayudar a otro, te estás ayudando a ti mismo. No le estás haciendo un favor a nadie con pasarle el mensaje. Es algo que estás haciendo por ti. Porque a eso venimos, a ayudarnos mutuamente, compartiendo la experiencia, la fortaleza y la esperanza. Quita tus miedos. Empieza a ser libre. Yo sé que el miedo es algo que no dominamos. Hasta los mismos apóstoles tenían miedo, ¿se acuerdan? Iban en la barca con Jesús y tenían miedo los apóstoles. Cayó el diluvio y se empezaron a llenar de miedo y empezaron a despertar al maestro. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Los apóstoles tenían miedo y estaban con Dios. Ahora uno que se apadrina con puro pendejo. Empieza a quitar esos miedos, esas telarañas mentales que no te sirven de nada. Miren, yo soy de las personas que me hinco toda la noche y les digo, Padre mío, ayúdame porque yo solo no puedo. Híncate, pídele a Dios que te ayude. Híncate, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Híncate
y empieza a ser humilde y la vida empieza a cambiar. Y entonces empezamos a ser personas diferentes. Creo que ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? Y empezamos a ser personas diferentes. Y quiero terminar con lo que dice el paso 12. Dice, y una vez habiendo vivido como resultado de la vivencia de los 12 pasos, llegamos a ese despertar espiritual y empezamos a tener la alegría de vivir. Qué hermoso es cuando tienes la alegría de vivir. Ya ríete, cabrón. Ya ríete, aunque sea de ti, güey, pero ríete. Un día párate en el espejo, qué cagado estoy. El pedo no es que estés cagado, el pedo es que te aceptes así de cagado. Ya ríete, que te vean tus hijos reír. Hoy llega a tu casa y regálale una sonrisa a tu hijo, a tu hija. Abrázalo, quiérelo, bésalo. Atrévete a hacer ese cambio que tanto necesitas. Hay gente que sale bien del grupo y nomás llega a su casa y enchueca la jeta. Cuando te van a ver en tu casa dices, ay papá, veniste a crecer, mira, ya hasta encogiste. Hay gente allá en tu casa que está esperando que tú cambies. Hay gente allá en tu casa que está esperando que seas un mejor padre. Tus hijos te están esperando para platicar contigo. Dales ese tiempo. Restablece la comunicación, restablece el amor. Tú eres el eje de esa familia, tú eres importante en ese hogar. Dios te puso como cabeza en ese hogar. Dios te puso en un programa para que mejores, para que crezcas y para que disfrutes a esa familia que Dios te dio. Llévatela a pasear, no que no más lo traes a la comida del domingo y eso porque hay baile, güey. Pero toda la pinche semana no sale tu vieja. Luego por eso tienen la cara de frustrada que tiene. Llega a ese hogar y da regalos, da abrazos, da cariño, da amor, da todo eso que tanto deseaste que te hubieran dado. Da aquello que desearas que a ti te dieran y tu familia va a ser mejor. Y Dios va a empezar a ayudarnos a que seamos mejores seres humanos. Porque tú eres alguien maravilloso. Tú vales, tú mereces, tú eres importante. Lo importante no es que yo te lo diga, lo importante es que tú lo creas. Y voy a concluir con este cuento. Dicen que en una ocasión había un hombre, y este cuento lo quiero decir porque yo me identifico con él. Dicen que en una ocasión había un hombre que tenía un bazar en las afueras de la ciudad y este bazar estaba abandonado. Él se vino a vivir a la ciudad y después de unos años regresó a ese lugar. Y en ese bazar habían cosas que él ya no se acordaba. Habían lámparas, habían cuadros, habían instrumentos musicales, habían figuras de porcelana, habían espejos, habían muchas cosas. Y le dijo a uno de sus peones que fuera y que limpiara todo lo que había ahí y que lo llevara a vender el próximo domingo en la plaza como una subasta. Y cuando llegó el peón, limpió todo lo que había dentro de ese lugar y se encontró que había un violín que era inútil e inservible. Este violín le faltaba una cuerda para volver a servir. Y este peón fue, compró la cuerda, se la colocó al violín y el violín volvió a servir. El domingo se fue a la plaza y se llevó todo eso que había dentro de ese bazar y lo vendió en forma de subasta, tal y como se lo había dicho su patrón. Agarró ese violín que tanto que reparó y gritó a los cuatro vientos: este violín lo remato en 3,000 pesos, ¿quién lo quiere? 3,000 pesos por el violín. La gente pasaba y pasaba y a nadie le interesaba comprar el violín. Media hora más tarde le bajó el precio y dijo: este violín lo vendo en 2,000, 2,000 por el violín. La gente pasaba y pasaba y a nadie le interesaba el violín. Una hora más tarde le bajó el precio y dijo: este violín lo vendo en 500 pesos, ¿quién lo quiere? 500 pesos por este violín. La gente pasaba y pasaba y a nadie le interesaba el violín. Un día llegó un hombre ya canoso y le preguntó: ¿ese violín funciona? Y le dijo: sí. Y le dijo este hombre: ¿me puedes prestar el violín? Claro que sí. Y le prestó el violín y este hombre empezó a tocar el violín y del violín se empezaron a desprender hermosas notas musicales que embelecieron a la concurrencia. La gente se empezó a acercar a escuchar las deliciosas notas musicales de ese violín.
Y la gente empezó a ofrecer dinero por ese violín. Yo sí doy los 500 pesos, dije una persona. Y por allá dijo, yo doy 1000, yo doy 2000. El maestro seguía tocando el violín y del violín salían hermosas notas musicales que embelecían a toda la concurrencia. Y la gente se acercaba a escuchar esas notas musicales de ese hermoso violín. Y la subasta empezó a crecer. Yo doy 5, yo doy 10, yo doy 20, 40, 50. Y el maestro seguía tocando el violín. Y del violín se desprendían hermosas notas musicales que embelecían a la concurrencia. Yo doy 70, 80, 90, 100 mil pesos por este violín. Y de repente llega el dueño del bazar y dice, momento, este violín ya no se vende. Hasta que la mano del maestro tocó el violín empezó a valer. Nadie quería comprar el violín. Hasta que la mano del maestro tocó el violín empezó a valer. Mi vida es exactamente como ese violín. Mi vida era inútil e inservible como ese violín. Yo no quería vivir cuando llegué a una agrupación. Yo no le encontraba sentido a mi vida. Yo estaba a punto de convertirme en un alcohólico y tal vez estuve a punto de convertirme en un drogadicto. Llegué al programa, conocí a Dios y hasta que la mano del maestro tocó mi vida empezó a valer. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Bueno.